día hablábamos con un dirigente político que no viene al caso nombrar, que ni siquiera, o para decirlo mejor, que no es peronista, y nos decía, estaba convencido, que el tema BRICS y el tema del ingreso de la Argentina a los BRICS tenía que formar parte de la campaña electoral. Claro. Y tiene razón. Totalmente. Es uno de los temas más importantes que además pueden definir y ayudar a dar solución a los problemas con que se va a enfrentar el próximo gobierno, ni bien asuma, como el de la deuda, sin ir más lejos. Y de eso no se habla. Forma parte de un silencio estructurado por los sectores dominantes que, si no se habla, entonces quiere decir que el tema no existe y lo sacan de la discusión pública, con lo cual toda discusión pública o toda participación ciudadana en la discusión pública carece de elementos tan importantes como qué es lo que está pasando en la política internacional. No, una de las respuestas que hubo es si eso es una cosa que tiene que ver con el fútbol, una organización de fútbol internacional. No tiene que ver con Veamos el fútbol. otras. Dale. No, concentro más en el laburo que otra cosa. No tengo ni idea qué es. La política no me interesa. Así te va también. Me interesa salir adelante por mí mismo. No sé, la verdad no sé. La primera vez que escucho de eso. Típico discurso No, mileísta. yo soy medio por mi bola, mis estudios, me enfoco más en eso. Y miro la tele, tipo en el almuerzo, en la cena, noticiero un poco más. Y no, te juro es la primera vez que escucho los BRICS, ¿no? No, o sea, me suena tipo por todo este tema del mundial, tipo, me suenan los países y todo eso, pero no, más aparte no me gusta mucho el fútbol, así que menos estoy metido en eso. No sabría decirte. No, nunca lo vi. Las redes sociales creo, pero no me interesa mucho, digamos. Bueno, ahí está. Ahí está. Tiene cierto dramatismo. Tiene una dosis de dramatismo porque, digamos, esto que a quienes nos metimos en esto y estamos preocupados e interesados con esto, le cae medio como una especie de desasosiego, es decir, todo lo que hay que remar. Pero también es bueno saber cuál es el estado de situación. Y el estado de situación en la ciudadanía es el que más o menos está reflejando estas entrevistas. No, si vos preguntás. Y aún en niveles, te digo, en niveles de mayor decisión, Obvio. Niveles de decisión política, de decisión empresarial, hay una gran ignorancia. Ignorancia que hasta te diría ni siquiera es culpable, es una ignorancia porque nadie te ofrece información. Digo, nosotros para hacer el portal del Comité Nacional BRICS y traer noticias, etcétera, tenemos que acudir a fuentes externas. Sí. A fuentes que generalmente están en inglés, en ruso, en chino, en hindi, en el idioma de la India, que afortunadamente hoy la computadora y todas las misterios de la computadora te permiten traducirlo de inmediato. Pero solamente ahí encontrás datos, fuentes, información de lo que pasa, de los intercambios, de lo que significa el Banco de Desarrollo de los BRICS, las posibilidades financieras que eso implica. Nos enteramos por fuentes lejanísimas que, por ejemplo, Uruguay tomó un préstamo del fondo del Banco de Desarrollo de los BRICS. Sin ser BRICS. Sin ser BRICS. Y que nos enteramos que además el trámite lo empezó el anterior presidente Lacalle Pou y lo firmó el actual presidente Orsi. O sea, en Uruguay. Y eso acá como si no hubiera ocurrido. Sí, es muy... Yo pensé que podía ser difícil obtener respuestas, nunca pensé que a ese nivel. Claro. No lo pensé a ese nivel. Y vos fíjate que en una de las respuestas dice, yo le pregunto con qué te informás, que algo la piba dice, y dice, a veces veo el destape. Claro. Entonces, la persona que a veces ve el destape, algo había escuchado. Está como más avivada. Algo había escuchado. Claro. Algo, por lo menos un algo había escuchado. Un algo había escuchado. Vemos dale, hay más, sí, dale. Profundamente desconozco, pero sí te puedo decir que es el tema del cambio monetario, digamos, no sé cómo explicarlo. No, sinceramente no sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que escucho de tanta
tantas cosas, tantas políticas económicas que por ahí no tengo claro. Yo entendía que lo tenía más claro, pero la verdad que tal vez no les sirva mi respuesta. Mucho internet, pero porque Para es lo que pelotudear. tengo más accesible, no tengo oportunidad de escuchar tantas, pero si puedo escucho algún programa de radio, solo alguna información de noticiero a la mañana antes de salir para el trabajo, sí, para ver más o menos cómo está la situación de tránsito y alguna cuestión de Interesante. paros y demás de transporte y clima. Y bueno, sí, a veces alguna cosa económica fuerte que salta ese día y uno, bueno, trata de estar más o menos en conocimiento. No tengo los conocimientos. No. ¿Y habitualmente con qué te informas? ¿Qué usas para informarte? Y no veo las noticias, igual dependiendo qué canal. Y después, y por Facebook, Claro. sí. Y después, no sabe que nunca había escuchado los BRICS, no había escuchado. Claro, si es por eso no lo informan, supongo. Claro, no tengo idea. Me suena la palabra, pero no sé por qué lado va. Con las redes, con Twitter, en Instagram, el noticiero, pero muy poco. Es la unión entre los países que para fortalecer la compra entre ellos, la moneda, que está constituido entre Brasil, India, sí, China también, ¿qué va? Rusia está, Sí, claro. ¿sí? ¿Qué va? Sudáfrica. Sí. Entonces, eso, yo tengo vergüenza. Que yo sé para informarme, yo creo que cuando empezó toda la idea y toda la unión, yo creo que muchas personas empezaron a hablar acerca de eso. Entonces estaba en todo, estaba en los periódicos, estaba en las redes sociales, en varios lugares. Yo creo que las personas que van a buscar van a encontrar. Bueno, esta muestra ya sería la última etapa, ¿verdad? Matando de entrevistas con el mismo panorama, pero ahora por lo menos escuchamos a la compatriota brasileña Sí, señor. que tenía más información sobre el tema. Qué gracioso, qué notable la compatriota, esta morena brasileña. En Brasil digamos, Lula es hoy uno de las personalidades más importantes de los BRICS, junto con Xi Jinping, con Putin, con Modi, el presidente de la India. Es decir, está jugando en esas grandes ligas, está jugando Lula. Mientras acá el presidente de la Cámara de Diputados viaja a Israel, no se sabe para qué corno. No se sabe para qué. Y obviamente es recibido con beneplácito por Israel, entre otras cosas porque nadie va a Israel hoy por hoy. Hoy no, solamente... Está solo como loco malo. Y sí, un dron podés llegar a Israel. Claro, ningún político de ningún país quiere en realidad sacarse una foto con Netanyahu. Y va y lo recibe, claro, que le pone una alfombra roja, rojísima la alfombra, porque es como un regalo del cielo. Ahora, ¿a qué corno va un presidente de una Cámara de Diputados que ni siquiera tiene la capacidad de firmar algo en nombre del país? No puede. No. En nombre del país no puede firmar nada. Y se va sin explicar por qué va. Bueno. Y esto no es falta de información de uno, como en el caso de los entrevistados, es falta de información en general sobre qué corno está haciendo allá. No quiere informar. No quiere informar, pero ni la propia Cámara de Diputados sabe a qué fue. Bueno, eso es un poco la radiografía de la situación que vive la Argentina en el tema informativo, en el tema medio. Es decir, si no se quiebra esta muralla de silencio en donde se habla solamente de lo que quiere La Nación y Clarín, es muy difícil plantear los grandes problemas, las grandes discusiones, salir a discutir sobre los BRICS, la importancia de los BRICS, de qué manera las provincias pueden o podrían, si tienen voluntad e interés,
ponerse en contacto y relacionarse con los países BRICS. Sí, eso y todo lo demás, ¿no? Todos los demás temas que... No, bueno, digo porque sobre esto habla, ¿no?, este programa, pero no, claro, sobre todos los temas. Sobre todos los temas, por eso también a veces uno se enoja un poco, yo que soy de enojarme, público, pero la gente no tiene idea de dónde vive, nada. No tiene idea. Eso es penoso, sí. Penoso, no sabe nada. Es penoso. Había Jauretche, ¿te acordás? En una de las onceras, en su libro Manual de Sonceras Argentinas, había establecido una de las onceras que eran importantes, que decía: dice la nación, dice la prensa. En los años 30, 40, 50, aunque 60, del siglo pasado, lo que decía la nación o lo que decía la prensa con mayor, digamos así, decadencia, pero lo que decía la nación era decisivo, es decir, era un principio de autoridad. Si lo dice la nación o lo dice la prensa, no hay nada más que discutir. Es así. Y hoy ni siquiera encontrás esa especie de, digamos, de fortaleza. Nadie sabe bien de qué se trata, nadie sabe bien qué dice Clarín o qué dice La Nación o qué dice Canal 13. Se establece una especie de, yo diría, de atmósfera informativa en donde todo está planteado una especie de nebulosa, donde hay cosas que están mal y cosas que están bien. O sea, el kirchnerismo está mal. Y lo que no es kirchnerismo, eso está mejor. No importa que sea. Y no importa que sea. No hay afirmaciones claras, llanas, que sean capaces de convencer con un argumento. Es una especie de atmósfera espiritual en donde algo está mal, no se sabe bien por qué, y algo está... Sí, es como metafísico. Como metafísico. Sí, lo que revela un grado de penetración en la opinión pública muy fuerte, que de alguna manera alguien se va a tener que hacer cargo y modificar. Bueno, yo veo... Es tremendo. Ahora se usa mucho, viste, que hace nota a la gente en la calle, y yo digo, ¿qué está diciendo esa persona? ¿De qué habla? ¿De qué país habla? Cuando hablan esas cosas. Yo te contaba la otra vez que yo tuve una vecina hace unos años, en el 2018, en un barrio en Córdoba, que vamos a conversar, no sé qué, y me dice, no, pero menos mal que está mal, que dice, porque se terminó, dice, un gobierno absolutamente degenerado y demoníaco. Por eso. Y yo digo, ¿qué sería lo degenerado y lo demoníaco? Claro. Degenerado. Pero describime degenerado. Decime qué es el degenerado. No, vos tenés que decirme qué es degenerado. ¿Y qué es demoníaco? Y demoníaco dice, ¿pero qué es el demoníaco? Dice, porque la Cristina fue a Venezuela y con Hugo Chávez fueron, dice, a una montaña. Y en esa montaña hicieron un pacto con el diablo y bebieron sangre humana, dice. ¿Y dijo eso? Sí, bebieron sangre humana. O sea, nosotros lo hemos liberado. Libertarios y de basta. un poder del demonio. Y había ganado Macri, imagínate. Claro. No es que era la madre Teresa Calcuta que era presidenta. Bueno, eso se logró. Y en el tema política internacional, justamente en el tema BRICS, el silencio es absoluto. Es decir, ¿qué van a decir de los resultados del acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Donde Estados Unidos logra, para decirlo un poco humorísticamente, que el estrecho de Hormuz esté abierto, como estaba abierto antes de que Estados Unidos iniciara la guerra. Hicieron una guerra para controlar eso y no lo pudieron lograr. Pero abierto, como antes. Claro. Como antes que ustedes se metieran. Claro, no pasa nada. Bueno, y no hay, vos buscás en la prensa y en los medios, en los canales, y es muy difícil encontrar. De ahí un poco la aparición de este tipo de programas como el nuestro, que pululan, que hay cientos en las redes, bueno, de personas interesadas en el tema y que tratan de explicarle al gran público un poco de qué se trata y generar nuevas fuentes de información más allá de la información de los grandes medios que no informan, ocultan. Directamente, no es una casualidad, es una decisión política. Exacto, es una decisión política. Que no existan los BRICS, como hemos visto nosotros en nuestras notas. Por eso digo, ayúdennos, apoyen los envíos semanales,
compartan los videos. Si lo quieren dividir, achicarlo, cortarlo, no importa. Todo suma, todo aporta. Porque si no, es esto así. ¿Qué se va a discutir el año que viene en la campaña electoral? Claro. Trump. Eso a discutir. Solamente eso. No, claro. Como si el país no tuviera otra alternativa. No, pero además no se puede solamente discutir la inflación o no la inflación, la deuda externa. Es decir, ¿qué salidas encontramos y qué salidas nos ofrece la política internacional para esta situación? Y los BRICS es la salida casi inevitable. Y eso tiene que ser tema de discusión. Tiene que ser explicado a la gente, tiene que ser hablado en las reuniones de televisión, en las reuniones políticas, en los mítines, en todo, forma parte de un programa nacional plantear el tema BRICS y la incorporación de la Argentina a los BRICS. Sí, allá fue hace poco el primer ministro inglés, entrevistarse con Pekín, digo. Bueno, olvidar. Más amigos de los yanquis no hay, no se consigue. No, pero olvidar. Y el tipo dice, acá estamos fritos. Olvidar. Nosotros no podemos prescindir de un vínculo con semejante estructura económica. No, eso es así, obviamente. Pero además, todo lo que implica lo que ha pasado en los últimos 3-4 años en la política internacional. La pérdida relativa de poder y de importancia de Europa con respecto a la política internacional. Bueno, Europa hoy es un jugador de la B. Porque juegan todos juntos, que se jugarán separados. Bueno, separados nada, pero es un jugador, es un equipo de la B. No está más en la primera división. Y nosotros, la Cancillería, el mundo oficial de la Argentina sigue viendo a Europa como... Y bueno, Kirchner, el antepasado de Kirchner no quería no digo la ruptura estricta, absoluta con España, pero no quería ni siquiera que tuviéramos un gobierno local. No. De un país que estaba ocupado por los franceses, con un monarca que ya nos gobernaba. Y así hacen lo mismo ahora, no sé, en feudo. Bueno, y el otro gobierno... El otro antepasado fue ministro de Relaciones Exteriores de Bartolomé Mitre. Claro, no, así es familia. Esta es la familia. Bueno, ahí se cortó. Bueno, muchos se preguntarán quizás cómo Jair Bolsonaro, cuando fue presidente de Brasil, no salió de los BRICS. Muy simple, porque la derecha brasilera, al igual que los oligarcas brasileros, son nacionalistas. En cambio, la oligarquía, los empresarios argentinos son vendepatria, ignorantes, traidores, que no les importa un carajo más que tener algún beneficio propio. Esa es la gran diferencia de la derecha brasilera con la derecha argentina. Por eso allá, en pleno gobierno de derecha, siguieron con los BRICS. En cambio acá le tuvimos que ir a chupar las bolas a Trump, porque tenemos un presidente y un inútil títere del sistema que está entregando hasta el agua que tomamos nosotros. Vamos al consejo de los anunciantes y les traigo acá algo de historia. La famosa década infame. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios,
cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos, Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Recordá este nombre. Franco. Para trabajos de albañilería en general, pintura de techo, casas, rejas, aberturas, lavado de techos, colocación de lamiplast, plomería, soldadura de todo tipo, reparación de motoguadañas y motosierras. Comunicate con Franco al 3571 60 83 31. En Mainumbi vas a encontrar ropa para toda la familia, blanquería, accesorios, artesanías y más. Estamos en Justiniano Pose 2583 de Barrio Parque Monte Grande en Río Tercero. Nuestras redes, Instagram Mainumbi22, _ropa infantil. Nuestro WhatsApp 3571 68 26 74 y 3571 68 39 38. En Mainumbi Indumentaria tenés un 10% de descuento si decís que escuchas este programa. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Tenemos Patria en sus nuevos días y horarios, lunes y jueves de 21 a 23 horas. La cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros Tenemos Patria, Micros, entrevistas e historia. con la realidad del país y el mundo. No te olvides. Tenemos Patria. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? ¿Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart? Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de Arcep. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todo
todos los sábados de 23 a 2 por la 97.5. Y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar de la década infame. La era del pulpo, la entrega y el nacimiento de la Argentina que reacciona, 1930-1943. Argentina entre dos imperios, la sumisión oligárquica. La llamada década infame no fue un simple paréntesis de corrupción institucional. Fue un cambio profundo en la naturaleza del poder en la Argentina. Tras el golpe del 6 de septiembre de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, la oligarquía retomó el control del Estado, pero ya no como clase dirigente nacional, sino como intermediaria de intereses extranjeros. ¿Les suena conocido? Ese golpe no fue un hecho aislado. Fue el primer quiebre exitoso del orden constitucional en el siglo XX argentino y marcó el inicio de una alianza entre sectores militares, poder económico concentrado y capital extranjero. El país quedó atrapado entre dos polos imperiales, el Reino Unido, potencia dominante histórica, y los Estados Unidos en ascenso, mientras en el plano interno se consolidaba un régimen sostenido por el fraude, la proscripción y la represión. Muy parecido a lo que está sucediendo ahora, con la única diferencia que todavía no hay participación de los militares, supuestamente. Hasta ahora las patas de este gobierno son el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el propio gobierno, el Ejecutivo. No se trata de una dominación visible, como bien advirtieron pensadores como Raúl Scalabrini Ortiz. La Argentina fue ocupada por una red invisible de capitales que operaban bajo nombres nacionales, pero respondían a centros de decisión extranjeros. Era una colonización sin bandera, donde los gerentes reemplazaban a los virreyes. La imagen del pulpo, repetida en la prensa de la época, sintetizaba esa realidad. Monopolios que extendían sus tentáculos sobre el comercio, los servicios públicos, el transporte y los recursos estratégicos. La política, lejos de enfrentarlos, garantizaba su dominio, como está sucediendo ahora. El fraude patriótico y la cláusula de la democracia. Este sistema no se sostenía solo por acuerdos económicos, necesitaba una estructura política que lo garantizara. Así nació el llamado fraude patriótico, mecanismo mediante el cual el régimen conservador manipulaba sistemáticamente las elecciones para perpetuarse en el poder. Bajo gobiernos como el de Agustín P. Justo, la voluntad popular fue reemplazada por padrones adulterados, urnas manejadas y opositores condicionados o directamente excluidos. El sistema político quedó así cerrado sobre sí mismo. La democracia se transformó en una formalidad vacía, incapaz de expresar las demandas del pueblo ni de modificar el rumbo económico. En ese contexto, el radicalismo, golpeado tras la caída de Irigoyen, entró en una profunda crisis. La Unión Cívica Radical optó en muchos momentos por la abstención electoral frente al fraude, lo que, si bien denunciaba la ilegitimidad del sistema,
también contribuyó a debilitar una alternativa política efectiva. Sin representación real ni competencia genuina, el régimen consolidó su dominio. Y aquí es donde entra el pacto Roca-Runciman, la declaración de dependencia. Sí, escucharon bien, declaración de dependencia. En 1933, el pacto firmado por Julio Argentino Roca, hijo, con el Reino Unido, no fue un acuerdo comercial más, fue la formalización de la subordinación argentina. Bajo el pretexto de asegurar cuotas de carne en medio de la crisis mundial, se otorgaron privilegios extraordinarios a los intereses británicos, consolidando su control sobre sectores clave de la economía. No solo se resignó la posibilidad de una política comercial independiente, sino que se blindaron los derechos de las empresas extranjeras. Hoy en día eso se llama RIGI o Super RIGI, como a ustedes más les guste. El Estado argentino quedó maniatado, incapaz de utilizar el comercio exterior como herramienta de desarrollo. La denuncia de Lisandro de la Torre dejó en evidencia la humillación. La Argentina ni siquiera podía administrar su propia cuota de exportación, algo que sí hacían los dominios británicos. La frase parte integrante del imperio no fue un exceso retórico, sino la expresión descarnada de una verdad estructural. El asesinato en el Senado, cuando la verdad se paga con sangre. El 23 de julio de 1935 marcó un punto de no retorno. En pleno Senado, en medio del debate por los negociados de la carne, fue asesinado Enzo Bordaberry, colaborador de la Torre. No fue un crimen aislado, fue un acto político, un mensaje mafioso en el corazón de la República. Ese disparo no solo mató a un hombre, terminó de desnudar la pudredumbre del sistema. Mostró que los intereses en juego estaban dispuestos a todo para preservar sus privilegios. La indignación popular fue enorme, pero también lo fue la sensación de impotencia. Las instituciones ya